a lo que llamaríamos el grupo farmacológico de los hipnosedantes, y había varios subgrupos farmacoterapéuticos, barbitúricos, benzodiazepinas, agonistas del receptor de benzodiazepinas principalmente. Y claro, ya mirábamos de que había algunas indicaciones, ¿no? Y decías, benzodiazepinas pueden servirte para la ansiedad, para el insomnio, para la sedación consciente, para el estatus epiléptico. Y esto es una cosa que pasa cuando miras la parte de farmacología básica, que uno normalmente mira el fármaco y el fármaco tiene varias opciones de empleo. Pero luego cuando estás en el día a día, en la vida real, es al revés. Tienes que manejar patología en un paciente y la pregunta es cuáles son las mejores opciones. Y esto es la diferencia entre farmacología básica y clínica. Ustedes en el rediseño cursan las dos cosas al mismo tiempo. Y en farmacología clínica tenemos que coger y mirar para la situación del paciente qué es lo más correcto, ¿no? Pero esto obligaba justamente a que hubiera una etapa previa de selección, que en el módulo introductorio y de nivelación se conversó y lo expliqué. Y después tenían todos esos días para acabar de entenderlo, porque es un método, no es literal de lo que está en el libro, sino las etapas. Y estas sí tienen que quedar sumamente claras, tienen que estar perfectamente entendidas para poder hacerlo. Y hoy día comenzamos ya con estos ejercicios de actividad relacionadas con lo que sería el uso adecuado de medicamentos, la selección de los mejores medicamentos, la terapéutica razonada en sí. Pero vamos a mirar, primero hay que tener muy en claro algunas historias. Y el paralelo anterior, pues no lo tenía muy claro y se consumieron algunos minutos al inicio. Vamos a ver cómo van ustedes en esto, porque si no uno se va demorando en los temas. Vamos a ver. Brandon Chávez. Sí, Doc, buenas tardes. ¿Cómo estás? Casi no se oye tu micrófono, pero bueno. Brandon, en la parte introductoria nosotros decíamos hay un proceso para seleccionar los mejores fármacos. Hay una serie de etapas. ¿Y cuáles son estas etapas, Brandon? En la selección razonada había la primera, que era definir la patología, es decir, que refiere al diagnóstico. El segundo era el objetivo del tratamiento. El tercero es el listado que nosotros hacemos para el tratamiento. De eso dependía lo que era la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el coste. Y de ahí eso. Sí, son estas básicamente. Ya las voy a repasar nuevamente muy rápido con ustedes, pero es lo que ha dicho Brandon. Carla Solís. ¿Cómo estás? Y cuando estábamos ya frente al paciente, también había una serie de pasos que hay que realizar de manera sistemática para que las cosas vayan mejor. ¿Cuáles son estos pasos? Ya, primero era definir el problema del paciente, o sea, que ver si, o sea, con quién estoy tratando el problema en sí. De ahí se tenía que tener el objetivo específico para ese paciente. De ahí el tercero era verificar que el tratamiento para ese paciente sea adecuado en base a la eficacia, la seguridad, conveniencia y costo. Y de ahí el cuarto... Verificar sí, pero verificar lo que ya había seleccionado. En lo que había seleccionado está el asunto de la eficacia, la seguridad y el coste. La conveniencia entraba aquí. Dale. Y esa era en base a las tres opciones que había elegido antes, ver cuál le convenía a mi paciente. De ahí el cuarto era iniciar el tratamiento. El quinto, informarle al paciente, decirle cómo debe tomar el medicamento, bueno, y todo eso. O sea, de si existen efectos adversos frecuentes y eso. Y el sexto era supervisar o monitorear al paciente, ver cómo va el tratamiento y si está haciendo efecto o no. Así es, correcto, perfecto. Lo han hecho bien, lo han dicho rápido, por lo tanto me voy a demorar menos en esta parte inicial. Hoy arrancamos con esto y vamos a arrancar con un tema ya de entrada que es insomnio. Y yo lo voy a ir exponiendo para que vayan comprendiendo por dónde va, pero de ahí, ¿cómo debería funcionar? Yo libero un artículo y ustedes tienen que consumir esa información para hacer estos procesos, ¿ok? Para luego poder trabajar otras. Pero voy a arrancar por donde
por donde han contestado en este momento las preguntas, ya de entrada me quedo más contento y un poco más tranquilo porque no hubo un poco de huecos. El otro paralelo lo contestó también, pero no fueron tan exactos, tan concretos. Acordarnos de lo siguiente. Cuando nos referimos a una selección razonada de los mejores medicamentos, hay unas etapas que se cumplen que son precisamente las mencionadas por ustedes, que parten desde lo que es la definición de la patología. Esto implica ir más allá de solamente el concepto. Son varios elementos que hay que revisar, porque más allá de la definición a secas conceptual, aquí tenemos que tener en cuenta elementos que participan, por ejemplo, con datos de las manifestaciones clínicas. ¿Cómo es la patología en sí? ¿Cómo se caracteriza? Incluso a veces necesitamos información epidemiológica también. Y fundamentalmente un aspecto que son los criterios diagnósticos para esa enfermedad. Después, claro, conociendo cómo es esta patología, podemos nosotros establecer objetivos del tratamiento. ¿De dónde proceden estos objetivos? De la pregunta de qué quiero lograr en la patología. ¿Y de dónde viene esto? De aquí, de la información clínica. Porque si tú sabes cuáles son las manifestaciones clínicas, pues obviamente ya puedes irte dando cuenta de los problemas clínicos específicos que hay que ir resolviendo para poder realizar el tratamiento. Lo tercero era realizar un listado de las distintas alternativas. Y aquí tener en cuenta que tenemos tanto alternativas no farmacológicas como alternativas farmacológicas. El cuarto paso era justamente realizar los juicios comparativos. Esto en el libro les pone seleccionar como grupo terapéutico. Pero estos juicios comparativos se realizan ¿en dónde? Estos juicios comparativos se realizan sobre las alternativas y tienen que ver con esos criterios. ¿Qué criterios se utilizan para juzgar? La eficacia, la seguridad, la conveniencia y el coste. Y recordar que el asunto de conveniencia va a ser fundamental cuando estemos después realizando una terapéutica razonada, porque tendremos que usar esa información nuevamente. ¿Y de dónde viene la calificación? Bueno, la calificación de estos criterios viene precisamente de la revisión de la literatura científica. En otras palabras, siguiendo una secuencia de lo que conoceríamos como medicina basada en evidencias, en donde los distintos trabajos o estudios o documentos de síntesis de la evidencia científica nos permiten ir diciendo cuáles opciones son más eficaces respecto a otras, cuáles pueden ser potencialmente más seguras, etcétera, etcétera, respecto a los otros criterios. Tener aquí en claro que son documentos diferentes. La eficacia son ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica. La seguridad parte de farmacología básica, pero también de investigaciones concretas sobre seguridad. Conveniencia procede netamente de farmacología básica, porque aquí estamos hablando de farmacocinética, de interacciones farmacológicas y de contraindicaciones de uso. Y el coste viene de documentos concretos que tienen el valor económico de los productos. Y acordarnos que para había que calcular por mes de 30 días, por mes de tratamiento y no solamente el valor de cada pastilla. Y esto, claro, te lleva a la larga a poder compararlas. Así que esta es la cuarta etapa, los juicios, y lógicamente luego viene una quinta, la última, que es la selección. La selección de las principales alternativas, algo que en el libro les dice lo preferido.
la selección del tratamiento preferido, y habíamos puesto como puntualizaciones que el libro te dice que califiques primero un grupo o un subgrupo y después califiques los principios activos, y les dije que no, que en la práctica esto es preferible hacerlo simultáneamente. Y por eso aquí los literales 4 y 5 cambian en lo que yo expongo respecto a lo que dice el libro, en la forma en cómo están mencionados. Y la selección de esta alternativa, también el libro les dice que sea una, y yo les he dicho que no, que tenemos que quedarnos con 3 opciones de tratamiento, específicamente 3 diferentes farmacológicas, ¿ok? Cuando seleccionamos el tratamiento, vamos a seleccionar también la mejor opción no farmacológica, pero dentro de las farmacológicas nos tenemos que quedar con 3 que tengan diferente mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque después, cuando estemos en el paciente, cuando estemos con el paciente, vamos a realizar justamente, en cambio, la terapéutica razonada, que significaba definir el problema que tiene el paciente, que era toda la información clínica más el criterio diagnóstico de lo que tiene, pero no era solamente esto, ¿ok? Luego, los objetivos del tratamiento para este individuo, y venía esto, verificar. Verificar si el tratamiento era el adecuado. ¿Cuál tratamiento? Estos de aquí. Estos que yo había elegido, la pregunta es, ¿son adecuados para este paciente? Así, por eso es que es una etapa previa. Y finalmente, lo que ya nos han contestado, que era el inicio del tratamiento, que tenía que ver con la prescripción. Recuerden que había al paciente o monitoreo, ¿no es cierto? Así que este es el proceso con el cual hay que llevarlo adelante, la secuencia lógica. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Tienen que tenerlo extremadamente claro. El libro, yo ya lo expliqué esto la vez pasada con más detalle, el libro luego lo que te va ayudando es a entender a qué se refiere cada paso, ¿vale? Y aquí en las clases podremos hacer algunos ejercicios de algunas etapas, pero no de todas porque no nos va a dar el tiempo, ¿vale? Así que vamos a partir con esto primerito, que es insomnio. Entonces, lo primero que nos tocaría, les digo, bueno, ahora lo voy a ir llevando yo, todavía usaré unas diapositivas como para dar clase de insomnio, pero en términos generales debería dejarles yo 1, 2, 3, 4, 5, los que considere necesarios, documentos para ustedes, para que hagan estas etapas, ¿ok? Hoy lo voy a hacer todavía yo. Así que antes que tomar apuntes, porque luego tendrán documentos en el aula, antes que tomar apuntes, quiero que vayan mirando, ¿ok? Vamos a ir atendiendo. Vamos a comenzar con esto, que es, muy bien, el tema insomnio. Lo primero, definirle a la patología, conocerle a la patología, ¿verdad? Así que lo voy a hacer, como no lo voy a leer, sino que lo voy a exponer, lo voy a hacer muy rápidamente, para los puntos que son los más claves, los más importantes, que sería lo que ustedes tendrían que ir extrayendo mientras leen los distintos artículos. Artículos que no hace falta haber cursado ni epidemiología ni investigación para entenderlos. Y bueno, partimos de aquí, de lo que hablábamos el día de ayer, que tenemos un ritmo de sueño, un patrón de sueño a lo largo de la noche, con un comportamiento de componentes REM y no REM. ¿Y por qué era importante este sueño REM? Este sueño REM, recuerde, es importante porque es cuando estás soñando. Y entonces el sueño es reparador fisiológicamente, pero no es solamente para que descanse el cuerpo. El sueño también es reparador psíquico. Es un reparador psíquico para que no tengas cansancio mental. ¿Y cuál es el sueño reparador psíquicamente? El REM. ¿Por qué? Porque ahí estás soñando y son sueños de fantasía. Y esa fantasía te aligera tensiones mentales. Por eso es que se diferencia el soñar de las pesadillas. Porque la pesadilla, aunque sea de fantasía, ya no es ligera en conceptos. Ya te provoca tensión psíquica y anímica. Y cuando se han despertado de una pesadilla, pueden hasta sentirse todavía hasta asustados y hasta tensos si es que les ha ocurrido, ¿verdad? Bien. Entonces, de ahí la importancia de la estructura del sueño REM, verán.
y de cuánto dura. Y ayer ya mirábamos de que algunos fármacos lo pueden luego incluso alterar un poco, ¿no? Pero bueno, lógicamente dormir es fisiológico y cuando se altera el sueño, podemos tener un enorme problema. La persona no va a descansar físicamente. Pero una cosa es no descansar el cuerpo y que te sientes agotado. Y a todo el mundo le habrá pasado. ¿No? Porque no dormiste ese día, estás con insomnio. No, no necesariamente. No. Pero te sientes cansado. Pero ¿y si es que esto se repite nuevamente? Porque una cuestión es, no, es que año nuevo. Sí, es que, claro, me amanecí hasta las 4, que sea con mis primos que estaban de visita en la casa, que quedaron a dormir. Y me acosté a las 4 o 5 de la mañana, pero me desperté a las 12 del día, 1 de la tarde. Bueno, eso no es un insomnio, recuperaste las horas. Pero si es que por otras situaciones de repente, o sea, no dormiste, al día siguiente estás cansado y dices, qué pendejada, no dormí. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. No logras dormir bien, no logras dormir lo suficiente. ¿Qué empiezas a sentirte aparte de cansado el cuerpo? ¿Qué creen? ¿Están? O sea, ya comienzas a sentirte frustrado, molesto, ya irritable. Exacto, y empiezas a estar frustrado, molesto, irritable. Y hay que tener en cuenta que la población común duerme 8 horas, ¿no? La gente esa que está por ahí afuera. Los de medicina 6, 5 horas muchas veces, ¿no? Pero incluso así, ya cuando no duermes te vas sintiendo incómodo. Y otra cosa que te ocurre es que llega la noche y te preguntas, ¿será que puedo dormir hoy día? ¿Hoy podré dormir o será que no voy a poder dormir de nuevo? ¿Sí? Y otra preocupación más. Entonces te acuestas y quiero dormir, no puedo. Una pendejada. ¿Sí? Se hace una verdadera desgracia. Pero entonces tiene que haber elementos para poder realmente decir que una persona tiene insomnio. Y tiene que haber entonces un patrón, un comportamiento en el ritmo de sueño. Pero ya estamos mirando que a la larga va a haber algunas cosas que así, sin leer todavía la teoría, nos damos cuenta que le ocurre a una persona que no duerme. Muy bien. Vamos a mirar entonces de entrada ya, aparte de lo que sería la epidemiología, la definición directa, los criterios diagnósticos de insomnio. Y quiero que les atiendan, no les copien porque luego van a estar los artículos y luego va a haber recursos en el aula en este sentido. Pero vamos viendo acá qué es lo que nos dice, qué es lo que nos pone. Fíjense en que te dice lo primero. A ver, en estos criterios diagnósticos vas a necesitar tener que los 4 criterios están presentes. ¿Cuáles son los 4 criterios? Voy a marcar aquí el primero. Voy a marcar aquí el segundo. Con todo lo que viene debajo. No con todo, ¿no? Son posibilidades. El tercero aquí. Y aquí el cuarto. Estos son los 4. Los 4 tienen que estar presentes. Dice, a ver, ¿cuál es el primero? Disminución en la duración de la hora, el tiempo de sueño. ¿Cómo que disminución? Sí, mira, bien. La gente duerme. La gente inicia el sueño y finaliza el sueño. Y puede haber aquí un número de horas. Y te decía que aproximadamente dicen que es bueno dormir 8 horas, ¿no? Lo que tienen la gente común que tiene esa suerte. Pero otros podrán dormir 6, otros podrán dormir 7, otros tendrán habitual dormir menos, quizás 5. El adulto mayor sobre todo. Pero entonces en la anamnesis una cosa que es necesario es tener una idea de cuánto dormía normalmente la persona si se ponen a pensar. Porque luego te dice que puedes tener... Podrías quedarte dormido, o sea, aquí. Antes me dormía siempre a las 11, doctor, ahora llega a la 1 de la mañana. Me dormía a las 11, me despertaba a 1 y me levanto a las 6. Hay una disminución en las horas de sueño. Porque no te quedas dormido. O podría ser porque tienes dificultad para mantenerte dormido. O sea, aquí esto se llama conciliar.
Este de acá es mantener. Eso significa que te despiertas, y como te despiertas varias veces y te cuesta un poco dormirte cada vez que te despiertas, disminuye el número de horas de sueño. O porque te despiertas muy temprano, lo que se denomina despertar precoz. El despertar precoz. Eso significa que puedes haber dormido todas estas de aquí, pero te has despertado antes y por lo tanto se te acorta el número de horas de sueño. Esto también va a llevar a lo que luego serán los patrones, los tipos de insomnio, ¿ok? Pero lo primerito es que tiene que haber una disminución. Hay una disminución en las horas de sueño. Y si se ponen a pensar, ya de aquí comienza a asomar los objetivos del tratamiento. Algunos artículos te pueden decir el objetivo del tratamiento es este. En otros tienes que tú darte cuenta y pensarlo y escribirlo. Porque si estamos mirando que una de las cosas que ocurre es una disminución en el número de horas de sueño, ¿qué es lo que tendremos como objetivo? Aumentar la duración del sueño. Hay que aumentar la duración del sueño. Y lo segundo, sale un segundo objetivo de entrada que va a ser mejorar la calidad. La calidad tiene que ver también con las características, si es que efectivamente favorece un descanso. No es lo mismo pasarse en pesadillas o agitado mentalmente. El segundo criterio diagnóstico dice que tiene que haber manifestaciones de desmejoramiento en las actividades cotidianas. ¿Cuáles? Cualquiera de estas. Cualquiera de estas que están aquí. ¿Cuáles pueden ser? Es que podría el paciente, puede tener una o más. Estar cansado o fatigado. Tener poca capacidad de atención o de concentración. Ya puedes tener disfunción social, te empiezas a aislar o te empiezas a poner justamente ya con menos rendimiento en el trabajo o en lo académico. Tienes trastornos del ánimo, te empiezas a poner más tristón o irritable, pasas somnolento durante el día, tienes menos energía o motivación para hacer las cosas, cometes errores o puedes sufrir accidentes, empiezas a tener cambios de comportamiento como hiperactividad, impulsividad o incluso agresión. Y lo que decíamos, te preocupas si es que vas a poder dormir. Y todo esto altera la calidad del día de la persona. Así que aquí asoma otro objetivo más. Hasta aquí ya vamos, un objetivo, aquí va un segundo objetivo y empieza a asomar por todo esto otro, que va a ser obviamente recuperar. Depende de la persona, ¿no? Recuperar, mejorar, restaurar. ¿Qué? Las actividades cotidianas. Porque si es que está irritable, si es que ya no tiene concentración, si es que comete errores, se está alterando esas actividades cotidianas. Y lógicamente, puedes poner otro más. Tú quieres que estas cuestiones que tiene el paciente vayan desapareciendo, que te diga, no, ya no estoy tan cansado, ya no estoy tan irritable, ya no cometo tantos errores, ya no me preocupo tanto al dormir. Así que asoma de entrada a otro que va a ser el disminuir la sintomatología asociada. ¿Cuál sintomatología? Esta, pues todo esto. Es que mire, yo paso cansado, me paso somnoliento, me pongo agresivo. Todos esos son síntomas asociados. Así que solamente hasta aquí ya vamos mirando cómo van asomando objetivos del tratamiento. El tercer criterio te dice, oye, mira, esto no puede ser una sola noche. Esto tiene que pasar por lo menos 3 veces por semana. Y para poder hablar de insomnio, aquí va a venir, esto de aquí es otro criterio diagnóstico. Si vamos a hablar de insomnio crónico,
Y esto ya tiene que haber estado ocurriendo durante por lo menos un mes, o sea, 4 semanas. Cuando esto es crónico, de 4 semanas, se le puede diferenciar del previo a este. Antes de que se vuelva crónico, el paciente ya puede venir con estas cosas, pero tenemos lo que llamamos insomnio de corta latencia. O sea, menos de 4 semanas. Este es característico del jet lag, por ejemplo. Cuando has cambiado y has venido, estabas en América y te fuiste a vivir en Europa, y cuando allá son la medianoche, resulta que aquí no te da sueño a ti porque aquí no es la medianoche. Aquí recién son las 8, qué sé, medianoche, 12, las 5 de la tarde. Y como recién son las 5 de la tarde, no tienes sueño. Y llegan a las 2 de la mañana y no tienes sueño. Y son las 3 de la mañana y no tienes sueño. Y a las 6 de la mañana tienes sueño. Y entonces estás con jet lag, ¿ok? Y ese generalmente suele ser uno de corta latencia. Pero el que más consulta a la gente suele ser el crónico, ¿no? Por eso el criterio diagnóstico. Y por último, el último criterio te dice, oye, mira, esto que se está ocurriendo, todo esto, no debe estar relacionado a falta de oportunidad para dormir. Es que, mire, doctor, yo soy de medicina y tengo insomnio. No, es que tú no es que tienes insomnio, ¿no? O sea, estás con guardias. Si estás en guardia, no puedes dormir. Ya mañana dormirás. Así que no es porque no tengas la oportunidad. No tiene que ser porque el entorno sea diferente. No, lo que pasa está en que llevo 2 días viajando en bus porque estoy yéndome hacia Arica desde Quito y no puedo dormir bien. No, es que eso no es insomnio. No tienes el entorno adecuado para dormir si es que estás queriendo dormir solamente en el bus. Pues no tienes insomnio. O porque no tienes otro trastorno del sueño. Existen otras enfermedades. Porque si te da tripanosomiasis africana, quedas incluso soporoso y se te dañan las neuronas. Entonces, no puede haber otra patología de base, ¿ok? No es, no, es que el paciente tiene hipersomnia debido a una depresión mayor. O tiene insomnio debido a una depresión mayor, mejor dicho. No, es que ese entonces no es insomnio primario. ¿Estamos claros hasta acá? Así que hay criterios, y una vez que les conocemos a las enfermedades, de los criterios diagnósticos, uno, claro, sigue enterándose y va entendiendo más cosas. Y te enteras, por ejemplo, de esto, ¿no? Que estaba ahí empezando a mencionar. El insomnio podemos diferenciarlo entre primario y secundario. Y esto es importantísimo. El insomnio primario tiene que ver con lo que mirábamos antes, pero hay que hacer una anamnesis en el cual te das cuenta de que por algún factor X simplemente comenzó el insomnio. Y claro, van pasando los días, no hay otra causa, no hay una patología subyacente, ¿ok? Van pasando los días y una de las cosas que puede ocurrir es que este insomnio primario puede llegar a generar otra patología. El insomnio primario nos puede llevar a que tengamos otra patología. Ansiedad. Y este es un problema porque obviamente con la ansiedad tampoco vas a poder dormir. Pero esto también hay que tener en cuenta otras cosas. La ansiedad por sí misma puede llegar a provocar insomnio. Tienes tantas preocupaciones y tanta intranquilidad que habiendo comenzado como ansiedad, generas insomnio. Y aquí entonces ya no sería insomnio primario, sino que estaríamos más bien ante lo que definiríamos más bien como insomnio secundario. Y puede haber muchas causas de insomnio secundario. Y esto es importantísimo, es fundamental llegar a establecerlo bien en la anamnesis. Es clave. Uno dirá, ¿y por qué? A ver, porque si es que es insomnio primario, ¿qué es lo que tratas? El insomnio.
Pero si es que el insomnio es debido a una otra causa, es un insomnio porque hay ansiedad generalizada, es un insomnio por depresión, es un insomnio por una patología musculoesquelética o neuromuscular muy dolorosa y como tiene tanto dolor no puede pasar dormido, se despierta por el dolor. ¿Qué hay que tratar? Exactamente, hay que primero tratar la patología de base, entonces hay que tratar la depresión y ahí va a mejorar el insomnio, hay que tratar la ansiedad y ahí va a mejorar el insomnio, hay que tratar la patología dolorosa con analgésicos, con lo que haya que hacer y ahí va a mejorar el insomnio. En algunos habrá que usar medicación para insomnio, pero no en todos. Y esto es importantísimo en la anamnesis, hay que ver bien, y eso significa tomarse tiempo para hablar y entrevistar al paciente. Por eso les dije, cuando ustedes estén en consulta externa en los hospitales, no van a estar viendo lo ideal. Van a estar viendo muchas cosas que se hacen al apuro y hasta que son incorrectas, ¿ok? Y no van a poder, y van a creer que se hace así rápido, y no es lo mismo. Los tratantes, después de tantos años, ya podemos a veces saltarnos algunas cosas porque ya nos damos cuenta. Pero ustedes creen después que todo es bien rápido. No lo es. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Más. Sigamos entendiéndolo todavía mucho más. Esto es lo que estaba ya marcando antes. Las personas tienen una duración de hora de sueño. Un paciente con insomnio ve acortada la duración y la calidad del mismo y tiene síntomas asociados. El insomnio de conciliación, insistimos, es el que tienes dificultad para dormirte, luego te quedas dormido. El insomnio de mantenimiento, aquel en el que te duermes y te despiertas, te duermes y te despiertas, te duermes y te despiertas. Y el insomnio de despertar precoz, aquel en el cual logras dormirte a la hora que deseabas, pero te despiertas antes de tiempo. Entonces, antes te despertabas a las 4 de la mañana, antes a las 6, pero ahora te despiertas a las 4 y no te puedes volver. Y obviamente, cuando usamos un hipnótico, vamos a recuperar estas cuestiones. Pero el problema es que los hipnóticos pueden tener efectos indeseados, incluyendo las alteraciones en el patrón del sueño. Recordar este asunto de aquí también. Y cuando uno dice, muy bien, alternativas farmacológicas y no farmacológicas. De entrada para este tema, cuando uno va leyendo, se enterarían de que la base del tratamiento del insomnio es no farmacológica. Esa es la base del tratamiento, no farmacológica. Si cogiéramos una guía de práctica clínica, tendríamos expresiones como esta. Evita el uso de los hipnóticos como una terapia para el manejo del insomnio en los adultos. Procura medidas no farmacológicas como la terapia cognitiva, como la higiene del sueño. Reserva la medicación como tratamiento complementario cuando sea necesario. E incluso los geriatras dicen lo siguiente en las recomendaciones de la sociedad. No utilices benzodiazepinas ni otros hipnóticos como los agonistas BZ en los adultos mayores, o sea, los mayores de 65, como primera opción para manejarles ni el insomnio, ni la agitación, ni el delirio. No lo hagas. Emplea primero otras alternativas. ¿Qué opciones no farmacológicas existen? Varias. Higiene del sueño, que se tiene que hacer en todos los pacientes, en toditos, en todos. Y esto van a tener que aprenderse cuáles son indicaciones de cómo se hace una higiene del sueño. Otra intervención se llama control de estímulos. Muchos de estos controles de estímulos están dentro de la higiene del sueño. Restricción de sueño, intención paradójica, técnicas de relajación, terapia cognitiva que mencionaba antes, terapia cognitiva específica para insomnio, e incluso combinaciones de estas. Y se las puedes llegar a juzgar. Existen evidencia científica. Esto, y aquí estoy terminando la clase, esto veremos después. Se las puedes llegar a calificar la eficacia a estas alternativas. Se las puedes llegar a calificar. Pero nosotros en los temas, por el tiempo que tengamos, no voy a poder hacer la materia de farmacología, no de clínica, ni de medicina interna, ni de psicopatología. Vemos estos temas de una vez. Recuerden, medicina es multietápica, progresiva y acumulativa en conocimientos. Ya de una vez van a aprender cosas.
Y allá, después, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo semestre, tienen para acabar de profundizar las cosas clínicas. La base va a quedar aquí para la terapéutica, sabiendo que van a tener que actualizarse en el tiempo. ¿Ok? Y entonces de estas no farmacológicas ya está el listado de las no farmacológicas. Lo acabo de poner, luego lo verán en el aula. Y se las puede llegar a juzgar. Pero de entrada ya, también les digo, la que siempre hay que hacer, en todos hay que usar, lo que se llama higiene del sueño. Eso es algo así como lávate las manos después de ir al baño. Esto es así de simple, ¿ok? Otra cosa es ponte el alcohol y la mascarilla por el coronavirus. Ahí están las otras terapias. Y luego estaría el listado de las alternativas farmacológicas, que lo hicimos ayer. Barbitúricos, benzodiazepinas, agonistas BZ1, antihistamínicos, melatonina y agonistas de la melatonina, que serían los principales grupos. Y podríamos añadir antidepresivos con actividad de inducir sueño. Antipsicóticos que pueden, por ser neurolépticos, provocar somnolencia. Esos son los que nos faltarían. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí? Bien. Avancé mejor y llegué a completar más ideas con ustedes que con el otro curso, solo por la diferencia de que me contestaron la primera pregunta bien. Vean la importancia. Si es que alguien no tuvo claro eso de sus compañeros cuando respondieron a lo que yo expuse, todavía tiene chance de trasnochar estas noches y el fin de semana, porque después yo ya les dije, esta unidad viene en curva y en bajada a la izquierda y así son todas después. Entonces, ya con esto estamos bien con ustedes en tiempo, con el otro con las justas más o menos, y de aquí hay que seguir todavía eligiendo. Hay que enterarnos de cuáles son estas alternativas no farmacológicas, sobre todo higiene del sueño, hay que aprender. Y tendremos que juzgar y calificarles a los fármacos para poder llegar a saber con qué lo hacemos. ¿Ok? Y con cada tema se irá complicando un poco más los ejercicios de terapéutica y de selección razonada. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Rapidito, Estefanía. Ya, Doc, lo que nos dijo de que lo del insomnio secundario, ¿eso iría como en los objetivos o como que ya en la definición de la patología? En definición, ahí tú te enteras que existe insomnio primario, secundario, de conciliación, los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque necesitas eso para cuando estés con el paciente primero poderle diagnosticar bien. No es un objetivo. El objetivo es lo que tú quieres lograr en la patología. No es un objetivo de diagnosticar bien. Es que podría... Perdón. No es un objetivo diagnosticar bien. No. Eso es algo que tienes que aprender a hacer y hacerlo bien. ¿Vale? Ya iremos aprendiendo más. Ya iremos comprendiendo más. ¿Estamos claros hasta aquí? En los objetivos nunca se pone algo que hay que hacer. No es un objetivo elegir el mejor medicamento. No, eso no es objetivo. Eso es algo que hay que hacer. Bien, ya les veo en la siguiente clase. Una buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao, chicos. Espero que se haya entendido algo.